este público acogedor, reducido en esta pequeña sala de Zoom. Ya pues, entonces comenzamos el auxiliar número 3 de procesos de formación, en particular el proceso de laminado. ¿Qué es lo que es el proceso de laminado? Dentro de los procesos de formación de metales encontramos una larga lista de procesos de formación del tipo volumétrica y trabajo en láminas metálicas. Ahora están viendo, supongo, con el profe la formación volumétrica, que ya partieron con el laminado, y me parece que ya llegaron o están viendo forja, ¿cierto? Es cierto, empezamos. Ya, bacán. Ya, en particular el proceso de laminado consiste en una reducción del espesor de lámina de un metal, un material. ¿Ya? Hay varios productos que se forman por laminado, en específico las barras sólidas de metal, los tornillos se forman por laminado, y bueno, los tornillos más comerciales y de menor grado, porque los tornillos de alto grado se maquinan y son una manufactura un poco más compleja. También las vigas con los perfiles grandes de vigas son laminados. Y otro ejemplo son los rieles de tren, como el clásico ejemplo de laminado de metal a gran escala. Hay un gran número de procesos de laminado, y en verdad se puede usar para muchas cosas, sobre todo cuando son producciones en serie y en gran volumen de productos. Pero en general todos funcionan de la misma manera. En este caso entra una materia prima que tiene dimensiones específicas, y se hace pasar por rodillos de distintas dimensiones, con ciertas limitaciones también, para obtener un producto que tiene un espesor de lámina menor y unas dimensiones finales distintas. En general, eh, se pretende conservar el ancho del trabajo inicial, y solo se modifica el espesor. Pero hay casos en el que este ancho y todas las dimensiones son alteradas en el proceso de laminación. Esta es la forma más fácil de visualizar el proceso de laminación, y lo vieron en clase, que es el modelo de laminación plana, que es en el fondo una sección transversal del proceso de laminación y su análisis geométrico y dinámico. El proceso de laminación funciona por conservación de volumen. Es muy parecido a lo que se ve ¿cómo se llama? En mecánica de fluidos, que el volumen que entra tiene que ser el mismo volumen que sale de un sistema cerrado. Así que, bueno, estas son las fórmulas estas son las fórmulas que se utilizan en los procesos de laminado. La estimación del largo de contacto, que vendría siendo este largo de aquí, que se estima mediante esta fórmula, que, bueno, en realidad ese largo de contacto es tan pequeño respecto a los diámetros que manejan los rodillos, que se aproxima simplemente a la recta secante que une los dos puntos entre el contacto y el alivio del material de trabajo. ¿Ya? Bajo ciertas condiciones de roce entre el rodillo y la pieza de trabajo,
se debe cumplir esta relación, ya que esta equilibra o favorece la realización del trabajo sobre la pieza y que no sobrepase el roce que el rodillo puede tener sobre la pieza, lo que evita que el rodillo se deslice sobre el trabajo para la laminación. Esto no sé si el profe le mostró eh, algún video de accidentes cuando las laminadoras se trancan a grandes escalas. ¿No? Yo al menos no recuerdo. Voy a buscarlo porque es un video muy impactante ver es una laminación en caliente, me parece. A un trifilado. Bueno, era un proceso en el que era una línea larga de procesos de deformación y se trancaba en un punto el proceso y saltaba todo el material así como una serpiente caliente, así, gigante. Así que eso voy a buscarlo y se lo voy a hacer llegar. Bueno, esta limitación por el coeficiente de roce entre el rodillo y la pieza de trabajo se expresa en una reducción máxima realizada por el sistema de rodillos, que es esta de aquí abajo. Vendría siendo la reducción máxima tiene que ser menor o igual al coeficiente de roce al cuadrado por el radio del rodillo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El rodillo ejerce una fuerza sobre el trabajo para favorecer su deformación. Y esta fuerza se estima mediante este juego de fórmulas. Ya que siempre es el caso con fricción. No podemos tener laminación si no hay fricción. ¿Ya? Así que, básicamente eso. Y en el fondo de las fuerzas ejercidas sobre el trabajo a la que ejerce la máquina en forma de potencia, se tienen estas dos fórmulas que expresan la aproximación del torque de la máquina a los rodillos y la potencia disponible por acción de la máquina. ¿Alguien tiene alguna duda que quiera aclarar respecto a la fórmula o el laminado antes de resolver los ejercicios? ¿No? Le doy nomás. No. Ya. Entonces, vamos con el primer problema. Ya. Necesitamos láminas de aluminio de 50 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho y 2 milímetros de espesor. Este es nuestro trabajo, nuestra pieza ya final. Y que tenga una resistencia a la deformación plástica de 200 megapascales. Ya, entonces nos dan la pieza final. Además nos dan las características de la laminadora, que es de trabajo en frío, con los rodillos de 150 milímetros de diámetro, la potencia disponible de 25 kilowatts y que gira a 10 revoluciones por minuto. Tenemos que describir el material inicial y los pasos a seguir en la laminación. ¿Queda claro lo que hay que hacer en este ejercicio? ¿Cuál es el objetivo? Sí, pero por describir el material, ¿a qué te refieres? ¿A decir Describir las cualidades? no las cualidades, pues, más qué material tienes que meter tú a la laminadora para obtener el material que te están describiendo, que es el material, que es la pieza final. O sea, hay que dar las dimensiones iniciales, o sea, hay que dar las dimensiones iniciales. O sea, hay que calcular hacia atrás el proceso de laminado en general y obtener el fierro que te pasan para la laminadora. ¿Queda claro? Sí, Ya. gracias. Entonces vamos a darle con el ejercicio.
Aquí tenemos los datos iniciales y como tenemos que la laminadora trabaja en frío, podemos obtener las dimensiones iniciales por el modelo de deformación real y las aproximaciones de deformación plástica, que sería el epsilon igual al logaritmo natural del espesor inicial dividido en el espesor final, y el esfuerzo de fluencia igual al factor de resistencia a la deformación plástica por la deformación elevada al factor de endurecimiento. Si tuviéramos un laminado en caliente, estas fórmulas no aplicarían porque tendríamos que tomar en cuenta el factor de dilatación y contracción térmica. Entonces, como tenemos que el esfuerzo de fluencia final es de 200 megapascales, tenemos para esta ecuación megapascales. Eso es igual a 180 megapascales por la deformación de 0.22, y eso nos da una deformación de 1.614. Esa es nuestra deformación a partir del esfuerzo de deformación final. Con esto reemplazamos en esta fórmula 1.614 por... ¿La deformación era real o ingenieril? Esta Que es la no, deformación real. real, ya. Que la deformación real se trabaja con el logaritmo y la ingenieril se trabaja con proporciones, con las fracciones total, o sea, la fracción de formación dividida en el largo inicial. Oh, ya. Tenemos, sería el largo, o sea, el espesor inicial dividido en los 2 milímetros que son el espesor final. Con esto obtenemos que el espesor inicial es aproximadamente 10 milímetros. Entonces tenemos una lámina de condiciones iniciales H0 igual a 10 milímetros y de fluencia igual a 199,8 megapascales. Esas son las características iniciales de nuestro material. Bien cortito este primer paso. ¿Queda claro el procedimiento de esta parte? Sí. Ya. Entonces, Pero espera, ¿por qué volvió a bajar un poco el esfuerzo de fluencia? ¿Porque lo impusiste 10 milímetros? claro, Ya. Ok. claro que lo veo. Ya. Entonces, ya.
por conservación del volumen, vamos a asumir que el espesor es igual el espesor inicial es igual al espesor final, sería igual a 100 milímetros por enunciado. Entonces, para determinar el espesor máximo, tenemos que usar la fórmula respectiva al coeficiente de roce. La reducción de espesor máxima viene dada por un cuadrado por el radio del rodillo. Esto nos queda como 0.2 al cuadrado por 75 milímetros. Eso equivale a una reducción máxima de 3 milímetros. Entonces, ¿cómo llegamos de los 10 milímetros a los 2 milímetros? Paso a paso, como dijo Miguel Bosé alguna vez. Entonces, tenemos que, primero podemos pasar... Pero una consulta antes. Dime. ¿El R de dónde lo sacaste? El R es el radio del rodillo. Ah, la mirada del ya. Esta fórmula relaciona la reducción máxima permisible por la laminadora, el coeficiente de roce entre los rodillos y el material de trabajo, y las dimensiones de los rodillos, porque estas dimensiones están ligadas al largo de contacto del rodillo con la pieza de trabajo. Entonces, si se aumenta el largo de contacto, la fuerza por roce debería aumentar. Vale, ¿Bien? vale. Ya. Entonces, tenemos que vamos a tener que dividir el proceso de laminado por etapas. Vamos a ponerle P1 a la primera etapa, que vendría siendo de los 10 milímetros a los 7 milímetros. La segunda de los 7 milímetros a los 4 milímetros. Y L3 de los 4 milímetros a los 2 milímetros. Esas serían nuestras etapas de laminación. ¿Entiende? Sí se entiende. Ya. Entonces, vamos a tener entonces que el torque, primero que nada, tenemos que ver el torque disponible por la máquina, porque vamos a calcular cada una de estas etapas, y si llegamos a que alguna de ellas no cumple con los requisitos de fuerza o de potencia de la máquina, no nos va a servir de nada. La máquina no lo va a poder hacer. Lo mismo que pasaba cuando teníamos que la potencia del maquinado era más alta que la potencia requerida para remover el material. El torno o la fresa de las máquinas de remoción de viruta no se la podía y se paraba. Así que para obtener el torque disponible tenemos que
a partir de la potencia, que serían 25 kilowatts. Tenemos que se define para el torque esta cosa aquí son las RPM, se supone que es una N, y despejando el torque de esta ecuación obtenemos que tenemos disponible 11.936,6 newton por metro. Ese es nuestro límite de torque. ¿Ya? Entonces, vamos ahora al proceso de cálculo de cada etapa de laminación. Esta es bien estándar. Para calcular el proceso de laminación, primero necesitamos definir el largo de contacto. ¿Ya? ¿Cuánto te dio el valor? ¿Qué valor? El de torque Sí. dio 11.936,6 newton metro. Ya. ¿Ya? Entonces, para el proceso de laminación, tenemos que primero obtener el largo de contacto, que se obtiene mediante la raíz del delta H por R. Y para este caso, donde pasamos de 10 a 7 milímetros, vemos que este largo es de 15 milímetros. Luego tenemos que calcular los coeficientes que se utilizan para la estimación de la fuerza. Y esta sería el factor Q, que vendría siendo mu por el largo de contacto dividido en el H promedio, que en este caso el H promedio vendría siendo los 3 milímetros, porque la reducción de espesor inicial es 0. Entonces, esto es 0.25. De aquí es menos el H promedio. Luego de esto, tenemos que obtener la deformación real. Vendría siendo el logaritmo natural de el espesor inicial dividido en el espesor final. Esto es igual a, curiosamente, casi lo mismo, 0,365. Y Y una con esto, consulta, el dime, valor Q, ¿qué significaba? Para recordar. el valor Q siempre me deja cachú este coeficiente, pero relaciona el largo de contacto sobre la deformación a lo largo del proceso y el coeficiente de Rosse. Así que ¿Y cuál era cuál es el valor de ese H promedio? el H promedio es el promedio entre el espesor en la salida y la entrada. Lo que está aquí. Eso sería 2, o sea, 6 milímetros, ¿cierto? Claro. Claro, entonces sería 0.2 por los 15 milímetros dividido en, sería 0.3, 1.5 dividido en 1.5. ¿No? Ya. Bueno, con la deformación
¿Cuánto Ahora te dio? tenemos que... ¿Ah? ¿Cuánto te dio ese valor? Vamos a revisarlo. Coeficiente de Es que roces a mí, 0.2. a mí me dio un poco más grande. ¿Cuánto te dio a ti? 0.5. 5. 0.5. Porque el mu es 0,2. Sí, el largo es El, 15. y el promedio es 6, ¿cierto? Claro, 0.2 por 15 por... O sea, dividido en el promedio, que vendría siendo... dividido en 2. ¿Cuánto te dio a ti, Andrés? No, me dio 5. Pero espera. Porque el promedio es, o sea, 0,5. Porque el promedio es 6 milímetros, ¿cierto? Porque es 10 más 2 partido 2. Que es 12 partido 2. Ah, cierto, sí. Sí, 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 sí. Era 0.2 por 15 dividido en... Espera, espera. hay algo raro aquí, sí. Aquí quedó tan cerrado. A lo mejor me equivoqué haciendo la pauta ya. Vamos, chicos, tenemos todos que trabajar en esto. Para eso Sí, estamos aquí. a mí me da 0,5. Ya. Q1 igual 0,5. Pero a ti, ¿cómo te sale? Mira, entonces me confundí con los coeficientes. Dame un segundo. Vamos a ver, el delta H. Vamos a partir de arribita, no. Sería 3 milímetros. Por el radio, que serían 75. Son 15. Perfecto. El Q vendría siendo 0.2 por los 15 milímetros. 0.2 por 15. ¿Cierto? Da el espesor inicial, o sea, el espesor inicial más el filo. Entonces sería 0.2 por 15 dividido en 17. Ahí está. Esto de aquí, mis disculpas, esto de aquí está mal. No es la variación de espesor promedio, es el espesor promedio del proceso, que sería el espesor final más el espesor inicial dividido en 2. Y eso es 17 dividido en 2. Que aquí es 353. Así que, Ah, del proceso. Ya, ya. claro, esta etapa tiene esas características. ¿Se entiende? La, Sí, la ahora sí. aclaración ahora a última hora. Sí, Ya. se entiende. Bueno, igual no van a cambiar mucho los factores, pero bueno, podemos ir calculando igual. Ya. Entonces, ahora tenemos la deformación, el factor Q y el L. Con esto podemos calcular la fuerza, o sea, el esfuerzo primero.
Vendría siendo sigma i 1 promedio es igual a k por e a la n dividido en e más 1. Eso es igual a vamos a calcularlo para estar seguro. Vendría siendo 180 megapascales por real. Como ahora que era 0.352 elevado a 0.22 dividido en 1.22. Ya. No se aleja tanto de lo que había calculado ayer en la posta. Sería 117. ¿Dónde está mi mouse? Ahí está. 117.33 megapascales. Había calculado 117.6 anoche. Así que, piola. Si no les vieron esto, piola. Ya. Entonces ahora vamos a calcular la fuerza. Ahora sí que sí, esta sí. Con la fórmula que les mostré antes para el esfuerzo, para el caso con roce, sería menos 1 dividido en Q por W por L. Sería ¿Cuánto te había dado ayer? el esfuerzo Mm, 117.6. ya. Eso me había dado cuando estaba preparando la pauta. Entonces la fuerza sería 117.3 por dividido en Q, que es 0.352, y la deformación que vendría siendo 0.365 Q 0.352 menos 1 por el ancho que vendrían siendo 100 milímetros por el largo que vendría siendo 15 milímetros. Algo hice mal. Ya. Y esto da aproximadamente 211.68 kilonewtons. Esto se va a traducir en un torque de por F medios de chucha, aquí estoy rayando muchas cosas. Voilà. 1587.6. Oye, una consulta, ¿el menos 1 va con el Q elevado o va abajo?
el -1, no vemos la tierra. Ahí está. Ah, ese E no es la deformación, es exponencial, ¿cierto? Sí, me parece que sí. Porque si lo tomo con el E, con la deformación, me da un valor negativo. Sí, con un valor negativo si no toma esa información. El exponencial. Ya. Vamos a corregirlo aquí mismo para que no haya más confusiones en todo caso. Porque siempre me pasaba cuando daba esta ramo que las nomenclaturas se mezclaban y quedaba la embarrada. Ya. Y este torque es bastante menor que el que estaba disponible. Así que se puede hacer el proceso. ¿Queda claro cómo es el proceso de...? ¿Los W y el L los mediste en milímetros? Sí, en milímetros. ¿Cuánto era el W ahí? ¿Era 10 o era Era 100 milímetros. 100 milímetros? Ya, sí, 100 milímetros. ¿Les queda claro cómo es el proceso de cálculo de cada etapa de laminado? El resto son todas iguales. O sea, el procedimiento es idéntico. Con la salvedad de que en la deformación uno tiene que considerar como el espesor inicial el de la pieza original, porque la deformación se mide respecto a ese punto del trabajo, siempre antes del inicio de la deformación, por el efecto de la acumulación de esfuerzo. ¿Cuál era la fuerza disponible? ¿Dónde la calculamos? De la potencia, es el torque El, disponible. el torque dividido el 0.075. ¿Cómo? ¿Por cuánto divide el torque? ¿Cómo dividir el torque? Ah, calcular, ya, ya, no. De la potencia, o sea, de la Lo, potencia de la lo máquina hacía. Lo hiciste al revés, se a mí. obtiene el torque y haciendo el despeje se obtiene el torque disponible por la potencia de la máquina. Y este torque de acá es el que nosotros necesitamos para realizar el laminado de esta etapa. ¿Y por qué sería L partido, o sea, L partido 2 en vez de L, por así decirlo? En vez de solo por L, Sí, geométricamente me refiero. porque L se considera en los dos rodillos. Ah, Ambos rodillos están haciendo fuerza. ok. ¿Se entiende? Sí, Ya.
Entonces, para las próximas etapas, vamos a agilizar un poquito el proceso. Y les voy a ir dando los resultados. Un poco más a grosso modo. El largo de contacto que se obtiene a partir del segundo tramo, que vendría siendo de los 7 a los 4 milímetros, es de igual 15 milímetros, porque estamos tratando con una geometría similar, una reducción similar. El factor Q vendría siendo 0.595. La deformación, como les mencioné, tiene que tomar en cuenta el estado inicial del material y el estado final de la etapa en la que estamos, vendría siendo 0.916. Como ya la deformación inicial, o la reducción, claro, la deformación inicial no es cero, la fórmula del esfuerzo medio cambia. Y esta da 161 por 29 megapascales. ¿Queda claro por qué sucede esto? Este cambio aquí de la fórmula y de los iniciales, de las deformaciones iniciales y finales. Yo no sé por qué usaste esa fórmula de integrales para expresar la resta. O sea, ese término con E2 restado a ese término con E1. Ujú. Ya. Ya. Esta fórmula sale de que, si ustedes se acuerdan de materiales, cuando uno calculaba el esfuerzo mediante el esfuerzo real mediante la integración de la fórmula de Holmont, ¿qué se llama? Que era el K por la deformación elevado a n. Si ustedes integran esto en un punto inicial 0 a E1, les da la fórmula que obtuvimos acá arriba. Esta. ¿Ya? Pero si ustedes integran en entre dos puntos distintos de 0, les entrega esta fórmula. O sea, si tú reemplazas el E1 por 0, te queda solamente el E2 partido, o sea, el E2 n más 1 dividido en el E2, que te da al final la fórmula que usamos para el caso inicial. Este caso intermedio tiene que tomar en cuenta la deformación, o sea, el caso sin deformación para medir la deformación, porque estos pasos se van acumulando, no es cada paso del laminado, que es un paso de deformación, se reinicia la medición de la deformación, porque ya hay una deformación intrínseca en el material que está entrando al proceso. ¿Se entiende? Sí, entiendo. Ya, vale. Entonces, tenemos que la fórmula para la fuerza es la que ya hemos usado antes, que es la exponencial de Q menos 1 dividido en Q.
por W por L. Y eso nos da una fuerza de 323,412 kilonewton, con un torque asociado de 1425,6 newton por metro. Así que también está dentro del rango disponible. Entonces, voy a salirme un poquito de la presentación porque me estoy quedando sin pizarra. Voy a poner un par de pizarras más. Y vamos a volver. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve dónde quedamos aquí? Con el torque Sí. número 2. Para poder pasar al torque número 3. Al paso número 3, que sería desde los 7, o sea, perdón, desde los 4 a los 2 milímetros, que sería el paso final. Vamos a tener que el largo 3 es igual a 12,24 milímetros. El factor Q va a ser 0,816. La deformación de este paso va a ser logaritmo de 10 dividido en 2, que sería 1,609. Y el esfuerzo de influencia va a ser 287,3 megapascales. Esto nos da una fuerza de 354,716 kilonewton, con un torque de 2170 newton metros. Con esto tenemos que el torque disponible es mayor que T1, mayor que T2 y mayor que T3, por lo que el proceso de laminación es factible. Eso no lo pedía el enunciado, pero vale la pena comentarlo, ya que nos dan las especificaciones de la máquina. Así que ya, nos sobraron unas pizarritas. ¿Queda claro el ejercicio? A pesar de los percances que sufrimos por, por haberme enredado con algunas fórmulas. ¿Puedes volver a mostrar el enunciado para ver que cumplimos? Sí, aquí está. Describimos el material inicial y calculamos los pasos en el laminado. Ya, buena. ¿Les queda La claro descripción, ¿cuál fue la descripción del material efectivamente? Es que... creo que no la hicimos como formalmente, pero dimos las condiciones iniciales. Vamos a hacer aquí al final.
Tenemos que el material va a ser una lámina de 100 milímetros, 100 milímetros por 10 milímetros, con un esfuerzo de fluencia de 199,8 megapascales. Esta es nuestra caracterización del material. Creo que no lo mencioné formalmente antes de como cerrar el ejercicio. En el laminado, el laminado en frío, el espesor no cambia. Solo en el laminado en frío. ¿Se entiende? Es porque la fuerza que hace el rodillo es esencialmente hacia el frente, o sea, en la dirección de en la longitud de la pieza de trabajo. Por lo general, el laminado en caliente es el que permite la deformación como completa de los, de los materiales, como en las vigas o en los rieles, los tubos soldados, etc. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Ya. Vamos a pasar al Uy, ejercicio 2, que es un poco más cortito. Espero. No, mentira, sí es cortito. Es chiquitito. Ya. Tenemos una placa de 200 milímetros de ancho y 25 milímetros de espesor, que pasa por una laminadora con rodillos de 250 milímetros de diámetro, y el coeficiente de fricción entre la placa y los rodillos es de 0,2. Tenemos que la fuerza máxima de los rodillos, o sea, la fuerza máxima que pueden soportar es de 6 meganewton, y la laminadora tiene una potencia de 500 caballos de fuerza. Y las propiedades del material son que tiene un coeficiente de resistencia de 600 megapascales y un exponente de endurecimiento por deformación de 0,22. Hay que determinar dos cosas, que son la reducción máxima por paso y las RPM máximas de los rodillos. ¿Ves? ya. Entonces, tenemos que, ya lo calculamos en el ejercicio anterior, la reducción máxima debe ser menor o igual a mu cuadrado por el radio. Tiene que ser con los valores que tenemos, que sería mu igual a 0,2 y r, que sería 125 milímetros, nos da que la reducción máxima posible es de 5 milímetros. ¿Ya? Esa es la reducción máxima del rodillo. Ahora, ¿cómo calculamos las RPM? ¿Tiene alguna idea? La potencia, la fuerza y el radio. La potencia, la fuerza y el radio. Ya. Perfecto. Porque ahí tenía, con la fuerza y el radio tenía el torque, y si dividís la potencia por el torque, tenía la velocidad angular. Claro. ¿Cierto? Pero recuerda que la fórmula de la potencia que el profe puso para el laminado incluye las revoluciones por minuto. Ah, ya. Entonces, por ahí va. Claramente tenemos que usar la U. Esta va a ser nuestro paso final. Entonces, ¿qué tenemos que obtener? Primero la fuerza, luego el torque, y de ahí podemos obtener
la velocidad en revoluciones por minuto. Entonces, tenemos. ¿Cómo partimos? Tenemos las condiciones y las dimensiones iniciales del trabajo. Tenemos los factores de endurecimiento y el factor de resistencia. Perdón, este es W, este de aquí es W sub 0, que es un ancho. ¿Cómo podemos determinar en un proceso en una etapa de laminado todos esos factores? Con el procedimiento anterior. ¿Tiene sentido? ¿Cómo fue la consulta, perdón? ¿Cómo obtenemos todos estos factores? ¿Cómo llegamos a la fuerza del laminado? ¿Cómo llegamos al torque? Y bueno, eventualmente a la potencia. ¿Cómo llegamos a la fuerza de un proceso de laminado? Con la deformación, Ya. o sea, con la deformación y el esfuerzo de influencia. Y eso lo obtuvimos como con el procedimiento anterior, que vimos Mm, en las 3 etapas anteriores. sí, ¿Sí? ¿Qué condiciones vamos a poner? Nuestra deformación máxima va a ser esta. Vamos a hacer una etapa hipotética de laminado, donde nuestra deformación es esta. Entonces, tenemos que el largo de contacto lo podemos obtener de delta H de la raíz de delta H por R. Eso va a ser 25 milímetros. Ese es nuestro largo de contacto. Por Q, que vendría siendo mu por L dividido en el H promedio, por ser 0.22. La deformación de esta etapa va a ser 25 dividido en 20. Eso es 0.123. Y con esto llegamos al esfuerzo promedio de K sería 153,57 megapascales. ¿Me siguen hasta aquí? sí. Ya. Entonces ahora tenemos que calcular la fuerza. Esa la obtenemos con la fórmula. ¿Dónde está mi puntero? Está mi puntero. La fórmula que tiene el Q, considerando el efecto del roce. Vamos a hacer un speedrun para
que vendría siendo, tenemos que el W es 200 milímetros y el largo es de 25. Esto nos da una fuerza de, sí, son 1.977, 394 por 10⁻⁶ newton o meganewton. Así que estamos dentro del rango de fuerza que resiste el rodillo, ¿cierto? Que resistía 6 meganewton. ¿Ya? Y de aquí es, como dijo Andrés, sacar el torque, que vendría siendo esto por el largo, que sería la F, F por L dividido en 2, sería la fuerza con el L 25. Ah, eh, Estos serían 24.717 newton metro. Voy a ponerlo aquí al tiro. 24.717 newton metro. Y con esto tenemos que la potencia, que son 372.85 kilowatts, dividido en 4pi por T dividido en 60, igual a RP. Entonces, 372.85 dividido en 4 por pi por el torque dividido en 60. Va, qué raro. Me da unas RPM muy bajas. Serían, bueno, por alguna razón que voy a investigar más adelante, me da 0.2 RPM, que es muy lento. No sé si están de acuerdo con eso.
que es bastante lento. Yo estoy de acuerdo con eso. Igual son un diámetro de 25 milímetros, un rodillo más o menos de este porte, 0.2 RPM, es lentísimo. Le voy a revisar bien esto para que quede bien claro en la pauta. Así que me dejó bien cachú esto, así que lo voy a revisar de nuevo con más cuidado. Pero el procedimiento es así tal cual, como para resolver el ejercicio. Si alguno tiene las ganas de revisarlo bien y corregirme, me lo hace llegar por correo y lo podemos revisar y lo comentamos. Pero yo creo que es un poco tarde como para revisarlos todos juntos ahora mismo. Así que, bueno, revisar. Bajar la marquita. Así que con eso concluimos la segunda pregunta. ¿Alguien tiene alguna consulta al respecto, como el procedimiento? Porque ya sabemos que los valores están mal calculados en algún punto, al menos por mi parte. No, del procedimiento no. Ya. Entonces, bueno, para clarificar los resultados, se lo voy a subir en la pauta, así que hoy día en la tarde espero tenerla revisada, porque la que tengo es la que les acabo de entregar aquí en el auxiliar. Así que la voy a revisar hoy día mismo. Así que voy a detener la grabación